Está Alfredo Blanco con nosotros y ya lo estamos saludando. Alfredo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, decíamos un número de inflación del mes de mayo, el mismo de abril, para lo que venimos acostumbrados bastante bajo. ¿Cuánto tiene que ver en este número el nivel de actividad, Alfredo? Sí, tiene muchísimo que ver, digamos. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente porque el confinamiento virtualmente, digamos, derrumbó la demanda por un lado y la oferta también, porque hubo muchas actividades cerradas. Me parece que hay varios factores por los cuales tenemos que comprender, más allá de alguna dificultad técnica que hay para relevar la información, claro, ¿cierto? Claro. Pero, digo, era razonable que íbamos a tener inflación baja, me parece que en alguna oportunidad lo comentamos, porque en realidad lo que sucede, por una parte, hay algunos precios congelados, hay tarifas controladas, y a su vez hay un nivel de actividad muy bajo. Los datos del nivel de actividad, tanto los del INDEC como el de las consultoras que siguen, por ejemplo, la evolución del índice de producción industrial, muestran que se derrumbó la actividad económica. Entonces, claro. Bueno, tenemos un índice, bueno, el índice este mes dio igual que el año pasado, igual que el mes pasado, y eso me parece que va a ser así mientras se mantenga esta situación. A eso hay que agregar otro elemento, y es que estas decisiones que se tuvieron que adoptar como consecuencia de la pandemia, seguramente también van a provocar un cambio en la conducta del consumidor. Es decir, si mañana alguien tiene posibilidades de, no sé, ir a comprarse vestimenta, y es probable que lo piense un poco, es decir, va a haber un cambio, creo yo que hay un cambio durante algún tiempo en el comportamiento del consumidor, y eso es lo que explica una inflación baja. Por eso es que aunque la expansión de la cantidad de dinero es muy alta, no se refleja en los precios. Claro, a ver, esto es, la cantidad de dinero es un indicador importante, pero la velocidad de circulación es lo que da la inflación. En realidad, digamos, la relación entre dinero y precios, sí, que es algo que se discute, digamos, desde por lo menos el siglo XVI, cuando ocurrió el fenómeno de la revolución de los precios en España por los metales preciosos que llevaba de América, de allí en adelante, digamos, hay discusión sobre, bueno, ¿qué tan directa es la relación entre la cantidad de dinero y los precios? Yo diría, por un lado, lo que muestran los trabajos empíricos es que esa relación no es tan directa en primer lugar. En segundo lugar, que hay un rezago entre el momento en que hay un aumento, digamos, monetario y el momento en que eso uno no puede tener los precios, ¿no? Entonces, en realidad lo que sucede, y ahora vamos a la de la velocidad de dinero. En realidad la velocidad de dinero, digamos, por decirlo de manera muy simplista, es la cantidad de veces que el stock monetario gira en un año. La velocidad de dinero es la inversa de la demanda de dinero. A ver, voy a tratar de explicar eso. Es decir, nosotros demandamos dinero cuando decidimos tener dinero en el bolsillo, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Eso depende de la confianza que uno tiene en ese dinero. Cuando se pierde la confianza en ese dinero, aumenta rápidamente la velocidad de circulación, porque uno se lo quiere sacar de encima. Claro. Entonces está bajando la demanda de dinero. Bueno, lo que es muy probable, ¿por qué razón se demanda dinero? ¿Por qué razón uno resuelve tener dinero en el bolsillo en lugar de, digamos, comprar algo, lo que fuera? Básicamente son tres las razones. Una razón es por necesidad de transacción, es decir, si yo soy un comerciante, necesito tener un stock de dinero líquido por mi actividad, por las transacciones. Eso se llama demanda transaccional de dinero. Otro motivo por el cual voy a demandar dinero es un motivo que se llama especulación, es si quiero tener un stock de dinero para hacer operaciones, inversiones, etc. Claro. Y un tercer elemento es precaución, es decir, tengo un pequeño stock de dinero que, por supuesto, si estoy en presencia de una moneda que no tengo confianza, va a ser muy pequeño, pero, digamos, un stock de dinero por razones de precaución, por si sucede algo. Claro, por las dudas. Ese motivo de caución, yo creo que la gente va a tener más precaución. Claro. Y eso quiere decir que la demanda de dinero va a ser un poco más alta, o, digamos,
como venía la pregunta, que la velocidad de circulación es más baja, y entonces pega menos en los precios, ¿no? Claro. No sé, soy claro porque sí, es un poco árido. Está claro. Vuelvo a algo que dijo al principio. No olvidemos que tenemos algunos valores congelados en la economía, caso tarifas, y algunas otras situaciones que están ayudando a que la inflación se mantenga en estos niveles. ¿Hay una presión contenida de alguna manera? Sí, bueno, cuando esta situación pase, el gobierno tiene por delante un desafío muy importante, que es que va a tener que tener mucha prudencia en el manejo de la política monetaria y en el manejo de la política fiscal, porque, digamos, en este periodo, por la necesidad de emergencia, el gobierno tuvo que aumentar el gasto, porque hay más gasto en salud, o porque hay más gasto social para los sectores más vulnerables, más desprotegidos, y junto con eso, un mayor gasto tiene una menor recaudación, porque la caída del nivel de actividad significa que el Estado recauda menos. Eso hace que el déficit sea más grande y que tenga que emitir dinero, ¿no es cierto? Digamos, si uno mira la base monetaria, la base monetaria es la cantidad de dinero de alta potencia que tiene la economía. Si uno mira desde el 1 de enero de este año hasta la semana pasada, la base monetaria creció más o menos 50%, lo cual es un aumento de cantidad de dinero muy importante. Entonces el gobierno va a tener que tener mucha prudencia monetaria, mucha prudencia fiscal, porque van a aparecer las presiones inflacionarias. Los precios se pueden mantener congelados durante algún tiempo, la gente puede no consumir durante algún tiempo, los asalariados pueden no reclamar salarios. Por ejemplo, en este momento los asalariados y sus dirigentes priorizan mantener la fuente de trabajo aunque pierdan un poco de poder de compra. Ahora, cuando esta situación pase, va a haber puja distributiva, y eso es una presión inflacionaria por el lado de los costos. Entonces, la situación de salida de la Argentina es una situación delicada, difícil, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que mi impresión, si me dicen cuál es el escenario de salida, que no sabemos tampoco cuándo va a ser, porque hay incertidumbre sobre las medidas de confinamiento, ¿no es cierto? Depende de cómo evolucione la pandemia. Pero si me preguntan cómo es la salida, y la salida va a ser con más pobreza, con más desigualdad, con más concentración económica, porque por más que se hagan esfuerzos, va a haber empresas que queden al costado, y va a haber más concentración, vamos a tener más puja distributiva también. O sea que es un panorama complejo, ¿no? Con una caída del producto, el producto que es la cantidad de riqueza que se genera durante un año, que inicialmente se empezó a pensar que era 3%, que hay estimaciones del fondo que es 5%, y que hay otras estimaciones que dicen que vamos a estar cayendo 9%, y algunos hasta se atreve a pensar en los cifras, ¿no? Claro. Es una situación delicada. En medio de esto, la deuda, Alfredo. ¿Cómo ve ese tema? Porque, bueno, parece que de la posición original el gobierno ha ido avanzando hacia el medio, al menos eso es lo que se piensa, tratando de acercarse de alguna manera a las pretensiones de los bonistas habrán hecho también lo propio. Digamos, ¿habrá algún encuentro en el medio en algún momento? Bueno, yo tengo la idea, no recuerdo si alguna vez lo hablamos cuando se anunció la oferta argentina, que por más que el gobierno decía esta es la última, es la única oferta que voy a hacer, eso formaba parte del discurso de la negociación. ¿Por qué? Porque yo pienso que el gobierno no puede caer en la tentación de defaultear la deuda, porque eso agregaría, digamos, un ingrediente muy complicado para el funcionamiento de la economía. Pero entonces lo solía asociar a algo que se estudia en teoría de los juegos, que es un juego que se llama Chicken Game, que dos vehículos van por una ruta, ninguno de los dos piensa bajar y van de frente, bueno, y el que gana es el que convence al otro que se baje, es decir, que ceda, o se bajen los dos, pero los dos saben que existe el riesgo de la colisión. Bueno, por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires, en la primera vez que no pagó el gobernador Kicillof, parecía que no se iba a bajar y finalmente se bajó de la ruta y terminó pagando, ¿no? Bueno, con la Nación pasa algo parecido. Yo creo que va a haber flexibilización en algunas de las variables que son las claves de la negociación, que es en el periodo de gracia. A mí me parece que es un punto
que sin lugar a dudas los bonistas es difícil que acepten, mire, no me pague hasta dentro de 4 años, claro, cuando va a haber otro gobierno. Era muy prolongado, ¿no? Claro. Entonces, por un lado eso, o por otro lado también puede ser, digamos, las variables son o las quitas de capital, o la tasa de interés, o el plazo, ¿no? En alguna de esas habrá, los bonistas calculan eso que se llama valor presente neto, que es agarrar y decir, bueno, si usted en lugar de pagarme o me paga dentro de 3 años, bueno, ¿cuánto vale que usted ese dinero hoy? ¿Para cuál lo tengo que traer al presente con una tasa de interés? Bueno, y ahí están en una discusión, depende obviamente cuál sea la tasa de salida, pero en una discusión en la cual me parece que se va acercando. A mí me da la impresión de que se va acercando el gobierno y los bonistas, y yo honestamente creo, alguien me dijo ya hace como 3 semanas que yo confundía mi deseo con las realidades, pero yo creo que en realidad vamos a arreglar el frente externo, lo cual no quiere decir que se solucionan los problemas, quiere decir que estamos en mejores condiciones para abordar los problemas que teníamos antes de la pandemia y que se profundizaron esos desequilibrios como consecuencia de esta emergencia, ¿no? Claro. Bueno, y lo último, en medio de esta negociación, lo de Vicentín, ¿cómo juega eso? ¿Juega de alguna manera? ¿Tiene alguna incidencia en ese marco? Y crea situaciones que yo personalmente creo que no son saludables para quien tiene que negociar, que no son saludables para el gobierno, porque en realidad, si uno lee el documento que en realidad lo preparó Claudio Lozano, el director del Banco Nación, y que lo firmaron varios representantes o gente que adhiere al gobierno, los argumentos que ahí se dan son soberanía alimentaria, que parece un argumento extraño en un país que produce 10 veces los alimentos necesarios para su población. El otro argumento es de una empresa testigo. En realidad la empresa es muy importante, es una exportadora de cerca del 10% de la exportación agropecuaria, pero digamos, no es como el caso de YPF, que tiene un porcentaje del mercado del orden de, no sé, del 25-40%. Sí, no tiene la capacidad de fijar tantas condiciones como si maneja como en el sector petrolero, ¿no? Claro. Por otra parte, otro argumento dice, bueno, hay que preservar la fuente de trabajo. Ahí se podrían decir 2 cosas. De lo que yo he escuchado, hasta ahora la empresa debe pagar los salarios sin mayor problema, y a su vez la ley de concurso, que si no me infiel la memoria, la 19.551, tiene previsto que el juez, ante inminente pérdida de fuente de trabajo, puede determinar la continuidad designando los que van a tener la responsabilidad de administrarlo. O sea que tampoco aparece eso como algo digamos, muy determinante. A mí me da la impresión que la decisión se tomó también pensando en lo que pasa en el mercado de cambio. Me parece que el gobierno, mirando el resultado del balance cambiario del primer cuatrimestre, vio que la liquidación de reserva del sector de divisa del sector agropecuario, y los dólares, estaban liquidando menos de lo que ellos esperaban. Y alguien le sugirió que era una buena idea, creo que fue básicamente Claudio Lozano, que era una buena idea controlar una empresa que tiene una capacidad para generar una buena cantidad de dólares. Yo creo que el año pasado o el anterior, no recuerdo, debe haber exportado algo así como 3.500, 4.000 millones de dólares. Entonces, allí surgió esa cuestión. Pero a mí me parece que eso tiene un costo político, que bueno, lo evaluará seguramente el gobierno, pero además Argentina necesita generar mucha confianza en los porque además a la gente del sector agropecuario, y ustedes conocen a la inversión, digamos, le vienen los fantasmas estos de que el gobierno va camino a tomar decisiones que los van a perjudicar, es decir, los va a elegir como enemigos, cosas por el estilo. Y si a eso uno le suma que el Estado argentino no ha dado muestras de ser un eficiente administrador en muchas actividades, me parece que eso marca que es un error y que sería saludable que se volviera un poquito para atrás. Bien. Bueno, Alfredo, le agradecemos como siempre mucho estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Que ande muy bien. Ahí estaba Alfredo Blanco, el economista cordobés, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.